Vamos a trabajar con décimo grado para la función tangente y vamos a recordar que tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es igual al lado opuesto sobre el adyacente. Entonces tenemos un ejemplo y nos dice encuentra el valor de x, utilice tabla o calculadora científica. Vamos a utilizar nosotros la calculadora y aquí tenemos el triángulo. Entonces, como nos pide que encontremos el valor de x y tenemos el triángulo, entonces vamos a recordar los principios básicos que hemos aprendido en los videos anteriores y vamos a recordar que si tenemos el ángulo de referencia, en este caso es 40, entonces voy a trabajar con ese ángulo. Este sería el lado opuesto a 40, o sea, el lado X es el lado opuesto al ángulo y el adyacente es 10, puesto que este lado es la hipotenusa, ya que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ahora que ya tenemos identificado todos nuestros datos en el triángulo, entonces pasemos a desarrollarlo. Y entonces utilizamos la función de tangente, que nos dice que tangente de el ángulo es igual a opuesto sobre el adyacente. Hoy sustituyamos, entonces sería tangente del ángulo. ¿Y con qué ángulo vamos a trabajar? El ángulo de referencia en este caso es 40, entonces tangente de 40 es igual a lo que mide el lado opuesto de ese ángulo, que no sé, por tanto vamos a utilizar la variable que nos dan, que es x, sobre el lado adyacente. ¿Y quién es el lado adyacente? El lado adyacente es 10. Entonces vamos a despejar para lo que necesito encontrar, y lo que necesito encontrar es el valor de x. Por tanto, como 10 está dividiendo a este lado, lo puedo mandar a multiplicar al otro y me quedaría 10 por tangente de 40, y eso va a ser igual a x. Ahora resolvemos esto en la calculadora y basta con resolverlo para poder encontrar el valor de x. Entonces tenemos 10, utilizamos la función de tangente, 10 tangente de 40, y eso es igual a 8.3, redondeado sería 8.4 aproximadamente. Entonces tenemos que x es igual a 8.4. Entonces, mediante la función de tangente encontramos que la medida aproximada de este lado es igual a 8.4 centímetros, ¿vale? Bien, ahora que ya lo trabajamos de esta manera, vamos a resolver una aplicación siempre utilizando la misma función. Va a ser fácil porque ya dijimos que vamos a usar esa función, ¿no? Entonces tenemos otro ejemplo y nos dice la figura 1.6, que es esta figura que yo tengo acá, muestra que una persona mira a la cima de un árbol. Entonces tenemos ahí, tenemos un ángulo de elevación, valga la redundancia, ¿verdad? Ahí. Y nos dice que el ángulo está a 25 grados. Quiere decir que este ángulo está a 25 grados. Y nos pide que encontremos la altura del árbol. La altura del árbol. Ajá. Y nos pide hasta las décimas nada más y que sea en metros. Entonces, si observamos la figura, yo siempre les he dicho que cuando resolvemos una aplicación es muy importante lo que es el esquema visual, porque eso nos permite hacernos una idea general de lo que los datos que tenemos y de lo que no tenemos o de lo que vamos a encontrar. Entonces, los datos en este problema sería que el ángulo de elevación en este caso es de 25 grados, que necesitamos encontrar la altura total del árbol. Si notamos la distancia que hay desde la persona al árbol, eso es igual a 10 metros, y tenemos una altura que es la altura promedio del tronco del árbol. Entonces lo que desconozco es esta partecita de acá del árbol, o sea, o en otras palabras la copa de B a C, ¿verdad? Esta parte es la que desconocemos, entonces esa es la que vamos a encontrar. Pero si nos fijamos, se forma un ángulo recto, y ya tengo el ángulo agudo, un ángulo de los dos ángulos agudos de ese triángulo, así que ya puedo trabajar con tangente. Entonces vamos a decir que tangente de ese ángulo, ¿y cuánto mide ese ángulo? 25, es igual ¿a qué es igual tangente? Al opuesto sobre el adyacente. Entonces el opuesto de ese ángulo es BC, el segmento BC, que aún no conozco su medida, y sobre el lado adyacente, que sería este.
Esta medida es esta misma que tenemos acá, ¿verdad? Por lo tanto corresponde a 10 metros. Entonces trabajamos con tangente y como lo que necesito encontrar es esta medida, voy a despejar en función de esa medida. Prácticamente lo que me estorba es 10 metros. Entonces esto despejado nos quedaría, mandamos a multiplicar a este otro lado y nos quedaría 10 metros por tangente de 25. Y eso va a ser igual a BC. Entonces venimos a la calculadora y resolvemos eso. Sería 10 tangente de 25. Y eso es igual a 4.66 aproximadamente. Entonces vamos a decir que el segmento BC es igual a 4.66 metros. Cabe recordar que la calculadora debe estar programada para trabajar con las funciones trigonométricas, si no pueden encontrar un valor erróneo. Pero el interrogante lo que nos pide es encontrar la altura total del árbol. Aún no la tengo porque lo que acabo de encontrar utilizando la función de tangente fue la parte de la copa, que es desde B hasta C, ese segmento. Pero si notamos, esta parte es esta misma que tenemos acá, entonces es 1.6 metros. Entonces basta sumar lo que acabo de encontrar de la medida desconocida de B a C más esta partecita que sería 1.6. entonces la altura del árbol sería igual a 4.66, que fue lo que encontré, más 1.6. Entonces decimos 4.66 más 1.6 va a ser igual a 6.26. Redondeado, eso sería igual a 6.3 porque nos pide que la dejemos hasta en décimas. Entonces la respuesta sería 6.3. Entonces la altura del árbol es igual a 6.3. Solo nos quedaría dar la respuesta formal y escribir que la altura del árbol es 6.3 metros.